Buenas tardes, noches a todos ustedes. Un agradecimiento especial por estar en este foro, que dicho sea de paso es el último foro de antes de nuestras vacaciones. Y pues, ¿qué más? Cerrar este ciclo con dos elementos fundamentales. Primero, con el triunfo el 1 de julio de las fuerzas populares de nuestro país y de felicitar con el primer gobernador. Y también, por otra parte, con la presencia de nuestros invitados. Bueno, ya sin ánimos de más preámbulo, vamos a cederle la palabra a la doctora Patricia Pozos. Ella es doctora en Economía y profesora investigadora en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella también es integrante de la CEPLA México, que es la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina. Adelante, doctora. Bueno, pues muchas gracias. Agradecer a todos ustedes que estén aquí. Y bueno, pues para mí es un honor compartir la mesa con todos los invitados, con John, que tengo el gusto de conocerlo hoy. Y para mí es un placer estar aquí. Y bueno, después con nuestras compañeras que lleguen después, Ana Laura, Magdalena y Josefina. Bueno, pues esta plática que va en relación a comentar sobre un balance sobre lo que fue la jornada electoral y sobre, bueno, qué sigue ahora, ¿no? Entonces me gustaría platicar un poco con ustedes mi percepción y después escucharlos a todos ustedes, que yo creo que tienen un balance muy bueno, ya que son bueno, pues un público muy conocedor de la política en México. Me siento muy feliz, ¿no?, por el triunfo de Andrés Manuel y que estemos ahorita más bien pensando en lo que sigue y que no estemos pensando en defender el voto, ¿no?, o estar como en otra situación que ya veníamos acostumbrados a estar, ¿no? Entonces creo que el pasado 1 de julio logramos lo que como país no habíamos logrado desde hace 38 años, ¿no? Desde 1988, cuando no se pudo defender el triunfo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y creo que, bueno, son una serie de hechos lo que permitieron eso, pero principalmente considero que fue el resultado de luchas, ¿no?, de luchas de muchos luchadores sociales que a través de 30 años han estado intentando pues establecer la democracia en México, ¿no?, defender los derechos sociales de la población. Y creo que muy acertadamente Andrés Manuel lo dijo, tanto en el discurso de su cierre de campaña, como en el discurso que dio en el Zócalo, ¿no? Él hizo una serie de pronunciamientos, mencionó a muchos luchadores sociales, ¿no? Entonces queda claro que es pues es un logro, ¿no?, de todo el movimiento social de luchas en México. Las instituciones que son las encargadas de darnos la certeza de que no se iba a hacer el fraude, como son el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INE, pues nunca nos dieron esa certeza, ¿no? Siempre estuvimos con el temor de que se fuera a dar el fraude. Vimos muchos intentos de cómo se quería dar, ¿no? Empezaron a decir que, bueno, pues las encuestas no eran lo definitivo, que aunque Andrés Manuel fuera alto, teníamos que esperarnos a ver realmente lo que decía la elección, ¿no? Entonces empezamos a ver ahí una serie de situaciones que nos hacían dudar de que se respetara el voto. También
algunas decisiones que tomaron, como aprobar la candidatura independiente de Margarita Zavala, ¿no? Cuando tenía muchos problemas con sus firmas, también la candidatura de Jaime Rodríguez Calderón del Bronco, aunque se decía que, bueno, incluso habían firmado personas que ya estaban, que ya habían fallecido, y por otro lado no permitieron la candidatura de María de Jesús Patricio Martínez de Marichuy para que estuviera en la boleta electoral, ¿no? Entonces todos esos hechos pues nos hacían pensar que iban a tratar de imponer el fraude. Considero que lo estuvieron buscando, pero sin lugar a dudas una de las condiciones por las cuales no lo lograron fue por la cantidad de mexicanos que salimos a votar. Ese día, el domingo 1 de julio, recorrí diversas casillas, ¿no? Y en todas había gente votando, yo creo todo lo vimos, ¿no? Filas todo el día para que la gente pudiera votar, cosa inédita, estaba el sol y todos votando, la gente iba con sus hijos a votar, ¿no? Que también pues eso es educación, ¿no? Para enseñarnos a que hay que ir a votar, llevando a sus familiares incapacitados en silla de ruedas, ¿no? Para que ejercieran su voto. Y enojos, ¿no? De mucha gente que buscaba votar en las casillas especiales y que no lo pudieran hacer, ¿no? Entonces creo que eso, bueno, ya se ha documentado mucho, hay una gran movilidad de población al interior del país, ¿no? Que, bueno, 750 boletas en las casillas especiales no fue suficiente para que muchas personas pudieran ejercer el voto, ¿no? Gente que está aquí en el interior del país con sus enfermos hospitalizados, gente que se tiene que mover de norte a sur de la ciudad, ¿no? Y que, bueno, todos esos estudios tienen que ser incorporados para, pues, valorar que no se queden personas sin ejercer su derecho al voto. Les digo, yo lo que vi fue una fiesta, la gente muy feliz votando, pero eso fue aquí en la Ciudad de México. No debemos olvidar que hubieron muchos lugares donde también la jornada electoral estuvo muy violenta, ¿no? En Guerrero, en Puebla, en Yucatán, ¿no? La gente molesta porque pues veían ciertas prácticas en las cuales estaban tratando de imponer a los candidatos del PRI o del PAN. Entonces, pues eso me recuerda que es importante no olvidar que esta elección ha sido una de las más violentas en la historia de México, ¿no? Fue una campaña en la cual asesinaron ya 134 personas, que entre precandidatos, candidatos, funcionarios públicos, políticos, ¿no? Bueno, queda documentada esa violencia, principalmente en el estado de Guerrero, seguido por Oaxaca, Puebla, el Estado de México y Veracruz, ¿no? Además del reporte de 127 políticos que recibieron amenazas y actos de intimidación. Esto sin hablar de los líderes sociales que han sido asesinados o encarcelados por defender sus recursos naturales como el agua y sus bosques. Bueno, pero a pesar de todas las prácticas de intimidación, compra de votos, violencia, fue impresionante la cantidad de gente que asistió a las casillas y además el grado de politización de la población, ¿no? Y bueno, aquí mucho se ha dicho, muchos comentaristas han mencionado el hecho de la situación económica del país, de los bajos salarios, de la precarización laboral, de la violencia, la inseguridad. Todo eso ha hecho que la población realmente esté muy molesta con la forma en la cual el PRI y el PAN han llevado el rumbo de este país. ¿Sí? Entonces, ese grado de politización nos sacó a las calles a votar, y creo que ese es el principal, bueno, uno de los principales argumentos por los cuales no se impuso el fraude. Por lo tanto, considero que son estos tres elementos los que impidieron, que son las luchas de más de 30 años, el nivel de politización de la población y la gran cantidad de votos que tuvo Andrés Manuel, ¿no? Acumular el 53% de la votación y estar alejado más de 20 puntos del segundo lugar, pues hacía muy difícil el fraude. Una gran compañera y querida amiga, María de la Luz Arriaga, ayer publicó una nota en la cual señala otros argumentos por los cuales no se hace el fraude y que creo que es importante mencionar, y pues les recomiendo que lean su nota de ayer.
Y ella agrega que hay que ver la situación internacional, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el papel que jugó Trump? Ella menciona que, bueno, tiene problemas con toda la disputa a nivel internacional con otros países hegemónicos que se están peleando el poder, y bueno, eso no hizo que tuviera una injerencia directa en las elecciones en México. Otro elemento que menciona ella es el capital, ¿no? Los empresarios en México, cómo se movieron, estuvieron divididos, algunos sí llamando a que, bueno, hay que tomar en cuenta que iba a haber una desestabilización en el país si no se reconocía el triunfo de Andrés Manuel, y otros llamando a sus empleados a que meditaran el voto. Pues todo el mundo leía, ¿no? Claro que estaban invitando a que no votaran por Andrés Manuel López Obrador. Otro punto que también se está escuchando en las discusiones es que esta cuestión de que salen a reconocer rápidamente el triunfo de Andrés Manuel, que están las felicitaciones como de Carlos Salinas, de Trump, pues es que fue una transición pactada, ¿no? Yo ahí no tengo argumentos para sostener esa postura, yo más bien diría que es lo que yo menciono, pero pues también está ese elemento. Yo más bien diría que estamos viendo una cuestión de lucha de clase, ¿no? La lucha de clase, y ahí pues la gran cantidad de población que sale a votar y exige un cambio es lo que está, ¿no?, detrás de esta transición que estamos viendo, que es más tersa, que no se ve tan complicada, y que, bueno, creo que eso nos pone en una situación más bien de empezar a pensar qué es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Entonces, después de festejar, están muy contentos, ¿no? Pues ahora nos preguntamos ¿y qué sigue?, ¿no? Coincido con las voces de que lo que sigue es generar la unidad, generar la posibilidad de una agenda común, ¿no? Hay muchos movimientos, hay muchas luchas. Tenemos que buscar la manera en que todas coincidan, de que agarre fuerza, y que Andrés Manuel López Obrador realmente escuche al movimiento social, a los académicos, a todos los que han estado luchando por mucho tiempo, porque hay muchas propuestas, no es que se parta de la nada, ya hay mucho trabajo hecho, pero que no ha sido escuchado, ¿sí? Entonces creo que estamos en esa posibilidad. Entonces, en torno a que la unidad, considero que la raíz de los problemas es el neoliberalismo, ¿no? Ahí sí no coincido totalmente con Andrés Manuel cuando él pone en el centro el problema de la corrupción. Creo que vamos a avanzar mucho, ¿no?, erradicando la corrupción, pero el centro de todo lo que ha generado el despojo, la precarización y la pobreza de México, pues, son las políticas neoliberales, ¿no? Creo que todavía debemos trabajar mucho porque el neoliberalismo es más que una política económica, ¿no? Ya es una ideología, ¿no?, introyectada, es un sentido de vida que atrapa a mucha población, creo que principalmente a los jóvenes. Entonces debemos seguir trabajando en explicar qué es el neoliberalismo, qué es la explotación del trabajo, seguir exigiendo los derechos laborales que ganaron los trabajadores durante muchas luchas obreras y sindicales, para seguir denunciando estas estrategias de saqueo que atentan contra nuestros recursos naturales. Bueno, ahora quiero enfocarme en dos sectores, en los jóvenes y el problema de la migración. Me agrada mucho que dentro de las prioridades de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum se mencionara a los jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque con el neoliberalismo se ha llegado a ver la educación como una mercancía y no como un derecho social, ¿no? Incluso se habla mucho del capital humano, ¿no? Socialmente lo aceptamos mucho y lo utilizamos, pero eso de fondo trae que, bueno, con el capital humano tú vas a obtener un mejor trabajo, un mejor salario para tu beneficio, entonces si es en tu beneficio tú pagas tu educación, ¿sí? Y eso ha permitido pensar en estas posibilidades de privatizar la educación. Por ello creo que es muy importante retomar en nuestra agenda la lucha por la educación como derecho, y es una educación pública y gratuita. La propuesta de AMLO para los jóvenes se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que beneficiará a 2.6 millones de personas con un presupuesto de 110
1.000 millones de pesos, ¿no? Es muy importante. Pero en México hay 30 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, estamos hablando del 30% de la población. El programa pretende el apoyo al 10% de ellos, ¿no? Si por ejemplo el programa se centrara en jóvenes que deben incorporarse a la preparatoria, estamos hablando de aproximadamente 10.5 millones de jóvenes que están entre los 15 y 19 años, es decir, todavía queda muy corto, pero debemos reconocer que empezar por algo es muy bueno y no perder de vista la meta, que sería cubrir el apoyo para todos los jóvenes. Otra propuesta es la beca de 2.400 pesos mensuales, la cual es muy importante porque se ha visto en estudios que el 35% de la deserción de los jóvenes es por cuestiones económicas, ¿no? Este apoyo les ayudaría para el transporte y comida, pero pues sería insuficiente para libros o pagar una renta, ¿no? Entonces, bueno, también ahí hay que trabajar. Sobre la educación en general, pues es muy importante tener claro que la vía no es dar concesiones a la educación privada, digamos, esta cuestión de las becas, hacerlas deducibles de impuestos, o que el Estado dé becas a los estudiantes para que vayan a escuelas privadas, pues creo que eso sería seguir impulsando el neoliberalismo, ¿no? Entonces, pues yo creo que el rumbo sí es apostar por la educación, pero no por la educación privada. En relación a la propuesta de educación de Claudia Sheinbaum, me da mucho gusto oír el aumento del presupuesto para la UACM, para el Instituto de Educación Media Superior. Lo único que creo que es algo que habría que ver un poquito con más detalle es la propuesta de las ciberescuelas, que Claudia Sheinbaum lo ha señalado como que ha tenido mucho éxito en Tlalpan, pero considero que sí es un método para ver cierto tipo de estudiantes autodidactas o que tienen complicaciones con el trabajo, pero verla como una solución para el problema de los jóvenes que no han sido aceptados en las instituciones de educación media superior. Yo diría que no es por ahí el camino, que lo que se debe apostar pues es realmente emplear la infraestructura de las escuelas y de las instituciones públicas para poder incorporar a los jóvenes en las escuelas. Dos minutos. Sobre el empleo está la propuesta de que el Estado pague los salarios de jóvenes que se van a incorporar a empresas como aprendices, ¿no? Y que las empresas funcionen como tutores, ¿no? Se oye interesante la propuesta, pero todos los especialistas que han comentado el plan pues están diciendo que eso no se ha implementado, cuáles van a ser estas funciones de tutores, cómo se va a implementar. Y yo creo que aquí lo importante es que lo que debemos combatir es la precariedad en el trabajo de los jóvenes. Mucho se ha dicho que son los más vulnerables, y algo que sería muy importante realmente sería echar para atrás la reforma laboral aprobada en 2012, porque esa reforma es la que va a afectar principalmente a los primeros a los que se incorporan por primera vez al trabajo, y que es una reforma que va encaminada a desaparecerles sus derechos y abaratar el despido, ¿no? Entonces hay mucha preocupación porque los jóvenes que se están incorporando actualmente al mercado laboral, cuando sean adultos mayores, ¿no?, que tengan más de 65 años, los salarios que están obteniendo, su ahorro no les va a alcanzar para poder tener una pensión y van a tener que trabajar para vivir, ¿no? Estamos hablando que después de 65 años tienen todavía 17 o 19 años de vida, por la esperanza de vida que hay en México, y van a tener que seguir trabajando, ¿no? Entonces realmente para mí eso es muy preocupante. Y bueno, ya por último decir sobre la cuestión de la migración. Si realmente enfocamos los esfuerzos en los jóvenes, pues realmente se va a también atacar el problema de la migración y se va a poder ejercer el derecho a no migrar. Pero creo que aquí algo fundamental es que el Estado mexicano debe reconocer que lo que realmente está exportando México son trabajadores, ¿no?
México expulsa una gran cantidad de población juvenil ya en edad de trabajar y que el Estado ha invertido en ellos educación y salud. ¿Sí? Ya los mandamos listos para trabajar en Estados Unidos, los explotan y después nos regresan muy enfermos. ¿Sí? Entonces esto es no sé cómo decirlo, pero el Estado mexicano está subvencionando los trabajadores de Estados Unidos. Entonces, pues sí se debe tener una política de apoyo para que se respeten sus derechos laborales. Y otra cuestión muy importante, México ya no debe hacer el trabajo sucio de parar la transmigración de los centroamericanos a Estados Unidos. Nos quejamos mucho de cómo nos maltratan, ¿no? Cómo maltratan a nuestros paisanos en Estados Unidos, pero México también tiene políticas muy agresivas con los migrantes centroamericanos. Entonces, se sabe, se han documentado casos de que los propios agentes de inmigración entregan a los migrantes al crimen organizado, ¿no? Los reclutan. Entonces no podemos seguir con esa forma. Entonces también echar un ojo a cómo nosotros tratamos a nuestros migrantes y que se escuche a todos los investigadores que han tratado el tema de migración, porque hay muchas propuestas que se han hecho para ese problema, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ya lo dejaría aquí con estas preocupaciones y agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctora, por esta interesante exposición. Y ahora vamos a darle la palabra a la doctora Ana Laura Montiel. Ella tiene una maestría en comunicación, también es doctora en ciencias políticas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de UNAM, directora general de comunicación e imagen y también ha sido asesora en distintas campañas políticas. Adelante, doctora. Hola, buenas noches, me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación a Casanam, a Víctor, a ustedes por su tiempo. Y bueno, pues mi idea es dar un breve análisis sobre lo que ha pasado en estos últimos 8 días. Creo que ya hemos escuchado, tuvimos la interesante participación de la doctora respecto a, bueno, cómo llega Andrés Manuel al poder, qué es lo que podemos mejorar, en fin. Y yo traigo un análisis quizá, espero que sea enriquecedor para ustedes, respecto a elementos que se han dado en estos 8 días en relación a su comunicación verbal y no verbal en estos últimos días a partir de llegar. Y yo creo que esto es muy relevante porque hablamos de percepción, es decir, hay muchas expectativas en relación al triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Y estos días son claves para fijar esa percepción, para generar ese ánimo que se ha mantenido durante las últimas, esa última semana, y que esto se pueda mantener. Bueno, todos sabemos, aquí tenemos la gráfica de cómo quedó. Esto es un dato que arroja el INE el 8 de julio a las 9 de la noche, ya con el 96% de las actas. Y bueno, pues vemos la arrolladora victoria de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, en ese sentido sabemos que Andrés Manuel llega al poder. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Ya lo veníamos detectando en todas las encuestas que se dieron en los últimos meses, donde él siempre se mantuvo a la cabeza. Creamos o no en las encuestas, había puntos de diferencia entre él y Ricardo Anaya, pues que hacían que fuera muy evidente el triunfo del actual presidente electo. Entonces, en diferentes medios, pues siempre estuvo a la cabeza. Y finalmente, pues lo que todos esperábamos, sí había personas de diferentes partidos que pensaban que esto no podía pasar. Ya había festejo en las oficinas del PRI esperando a que ganara Amil. Pues bueno, era más que evidente que eran sueños guajiros, porque no había realmente basados, digamos, en los resultados de las encuestas, pues ninguna posibilidad de que algún otro candidato ganara. ¿Cuáles son los hechos? Yo creo muy relevante
importantes hasta este momento, pues reconocer que se respetó la voluntad de todos los mexicanos. Eso es algo que tenemos que valorar, porque a pesar de que había escepticismo, a pesar de que se creía que en algún momento pues, se podía violentar la elección, eso no sucedió. Finalmente se respetó la voluntad de los mexicanos. Otro hecho importante es que se da un paso más a la consolidación de la democracia en nuestro país. Nos guste o no, yo creo que a todos nos gusta, finalmente pues podemos visualizar instituciones sólidas que respetaron la voluntad de los mexicanos sin tener ningún problema. Los otros dos candidatos pues aceptaron, yo diría que a una hora temprana, que los resultados no los favorecían, y eso hay que reconocerlo y aplaudirlo respecto a lo que está pasando en nuestro país. Y otro tema fundamental que creo que va a ser, digamos, el problema más grande que va a tener Andrés Manuel son las altas expectativas que los mexicanos tenemos en él. Es decir, es casi el redentor, el que nos va a sacar de pobres, el que nos va a sacar del tercer mundo, el que nos va a sacar de muchas carencias, no solo racionales, sino también emocionales que tenemos los mexicanos. Entonces hay una gran expectativa, y si no lo logra, pues va a haber una frustración tremenda de todos los que estamos en este país. Yo espero que lo logre, pero la expectativa es tan grande que es importante manejar no solo estratégicamente pues cada una de las acciones políticas, sino también todo lo que tiene que ver con su comunicación, tanto verbal como no verbal, y todo lo que tiene que ver con el manejo de las percepciones, que son fundamentales para la opinión de la población. Bueno, ¿qué ha comunicado Andrés Manuel durante estos días? Es decir, han pasado 8 días clave donde está, digamos, en todos los medios de comunicación, todos estamos observando qué es lo que dice nuestro futuro presidente, cómo se comporta, qué es lo que dice. Y hay elementos aquí importantes en relación a su comunicación verbal y no verbal, es decir, yo acoto el análisis que hoy les presento respecto a qué es lo que él ha dicho y qué es lo que comunica con su apariencia física, con sus movimientos, que es en gran medida lo que nutre nuestras percepciones y lo que nos dice si nuestro presidente está en buen ánimo, está contento. Está en buen ánimo, está contento, tiene una actitud positiva, y eso es lo que nos hace un poco refrendar cómo nos sentimos y cómo va el ánimo. Ya se apagó nuestro proyector. Entonces, bueno, hay dos vertientes del análisis, decíamos, la comunicación verbal y no verbal. Déjenme ver, si no, pues lo continuamos así. En cuanto a la comunicación verbal, bueno, ha habido un par de declaraciones importantes, pero básicamente podría, digamos, resumir en que ha sido una comunicación mesurada, ha sido una comunicación inteligente desde el punto de vista de no mover demasiado, llamando coloquialmente el avispero, es decir, ha sido muy mesurado en sus declaraciones, ha generado una relación, digamos, no llamaría estable, pero sí de consenso, de una buena relación con el gobierno federal. No sé si ustedes, me imagino, la mayoría siguió esta reunión que tuvo en Los Pinos, donde se ve, no sé si fue en Palacio, fue en Los Palacio, donde recorrió junto con el presidente, pues, los diferentes salones, y se veía, digamos, contento, empoderado, seguro. Entonces, bueno, decíamos que tuvo un acercamiento interesante con el gobierno federal, tuvo un acercamiento, yo diría también mesurado, interesante con empresarios. Ha tenido diferentes participaciones en las cuales podríamos valorar que ha sido acertado, que ha mantenido este lenguaje coloquial que lo caracteriza, que ha mantenido, digamos, una buena relación con los medios de comunicación, y en ese sentido, digamos que su comunicación verbal, yo diría, ha sido muy positiva.
Han sido simplemente 8 días, pero sin duda cada uno de los comentarios, cada uno de los tweets que él hace, sin duda forman parte de esta percepción y mantener el ánimo que se tiene por parte de los mexicanos que están esperando pues un cambio y un cambio radical, algo que nos haga cambiar todo lo que ha pasado en nuestro país. Entonces, bueno, hoy no sé si alguno de ustedes tuvo oportunidad de revisar una encuesta que hizo el periódico El Financiero respecto a cómo se sentían los mexicanos después del 1 de julio, es decir, qué era lo que sentían, cómo se encontraban respecto a pues, el triunfo de Andrés Manuel. Y hay resultados muy interesantes que ahorita, ya que regresó la imagen, les voy a compartir respecto a cómo se siente la gente, cuáles son los resultados en estos 8 días. Y bueno, el análisis es muy positivo, es decir, la encuesta que hace el periódico El Financiero son una encuesta vía telefónica, y encontramos resultados positivos en cuanto a que la gente se encuentra pues muy ilusionada y con una gran expectativa. Aquí vamos, entonces vamos a continuar. ¿Cuál era su comunicación verbal? Muy rápidamente, un discurso conciliador con el gobierno actual, un mensaje propositivo con empresarios, no sé si revisaron que se reunió con empresarios de la Concamín, luego fue con Canaco, es decir, Andrés Manuel no ha parado. Conciliador con los diferentes intereses ante la reforma educativa, no sé si revisaron, llega a haber una consulta para pues, integrar diferentes puntos de vista y revisar qué es lo que quiere la gente. Su comunicación no verbal, pues Andrés Manuel López Obrador en las diferentes fotos que ustedes revisaron o que vieron, se ve seguro, confiado. Aquí su distancia, digamos la proxémica, es de una distancia social. Si ustedes se dan cuenta, no está tan cerca del presidente, es decir, somos iguales pero no tan iguales. Entonces hay una distancia ahí con él que se mantiene en la mayoría de las fotografías y que lo hace quedar muy bien, porque aunque no sepamos qué es la proxémica, sí sabemos que hay una distancia y es la que guardamos con las personas con las que quizás no tenemos una relación cercana, y aquí es muy evidente. ¿Cuál es parte también de su comunicación no verbal? Pues las acciones, que es muy activo, trabajando desde el primer día con sectores clave para nuestro país. Y aquí un tuit del periódico Reforma: tras unirse con la Concamín, López Obrador arribó esta tarde al centro de la Ciudad de México, otra junta ahora con Canaco. Es decir, no dejo un día, estoy trabajando, estoy realizando todo lo que prometí, no me tomo vacaciones, sigo pendiente de lo que está pasando. También lo encontramos entusiasta y alegre, no sé si han seguido sus redes sociales, reuniones con personajes clave, aquí con el rector de la UNAM, alegre, una sonrisa franca. Entonces, bueno, también esto nos ayuda a encontrar, digamos, un Andrés Manuel contento, entusiasta y pues con muy buen ánimo. Igual seguimos austero como siempre, sin escolta, en el Jetta blanco para arriba y para abajo, sin seguridad, lo cual, bueno, yo no coincido con Andrés Manuel, yo creo que debe cuidarse, yo creo que es muy peligroso andar en este país como un hombre, digamos, que tiene la importancia que es nuestro presidente, pues sin una escolta. Entonces yo creo que sí sería importante, pero hasta ahorita austero como siempre y sin escolta, y sobre todo accesible y cercano a la gente, ¿no? Es decir, este señor vendía, no recuerdo qué decía la nota, y pues lo ve, se acerca con la moto, se baja de la moto, lo saluda, no tiene ningún problema para hacerlo, ¿no? O sea, seguimos exactamente como en campaña, accesible y cercano. Esta es la encuesta que les decía del periódico El Financiero, expectativas del nuevo gobierno, cómo se siente respecto al futuro de México luego del triunfo de López Obrador. 65% optimista, es decir, la gente está contenta, la gente cree en él, la gente cree que vamos a tener un cambio, lo cual es muy positivo. A manera de conclusiones, bueno, podemos observar que tenemos un presidente electo muy activo, es decir, la comunicación y la percepción que él quiere generar es que está trabajando, que desde el 2 de julio no toma vacaciones, no cambia en nada su forma de ser, tenemos continuidad respecto a lo que estamos esperando de él.
Un discurso moderado, esto es muy importante, que tranquiliza a muchos sectores de la sociedad que tenían miedo a su llegada. Es decir, ustedes saben que se hablaba que los mercados probablemente iban a cambiar, íbamos a tener todo un caos. Eso no está pasando y tranquiliza a muchos sectores de la población, y eso hace que el ánimo y que nuevamente la percepción de los mexicanos sea positivo, hayan o no votado por Andrés Manuel. Yo creo que aquí algo es muy importante. AMLO se prepara, o debiera hacerlo, para desarrollar los primeros 100 días más espectaculares de la historia. Tenemos una alta expectativa por parte de la población, y los primeros 100 días, que es, bueno, a lo mejor ustedes han escuchado, los primeros 100 días son como la rebanada del pastel de un gobierno. Con la primer probadita sabemos si el pastel está bueno o no está bueno. Estos primeros 100 días son lo que generan en la población la idea de cómo va a ser el resto de la administración. Por tanto, es muy importante que Andrés Manuel trabajara en estos primeros 100 días para, pues, mantener esta rebanada del pastel, pues, lo mejor, lo más sabrosa posible. ¿Qué son los primeros 100 días? Pues básicamente es la planeación estratégica de la comunicación y la gestión para posicionar al gobierno frente a la opinión pública. ¿Qué quiere decir esto? Pues una planificación estratégica de la comunicación. ¿Qué es lo que va a comunicar? ¿Cómo lo va a comunicar? Porque acuérdense que, pues, lo que no se comunica no se conoce, y si no se conoce, pues es como si no se hubiera hecho. Entonces es muy importante que él trabaje en estos primeros 100 días respecto al cuál va a ser su comunicación hacia los diferentes sectores de la población. Vean esto es muy interesante. Pensando en los primeros 3 años del gobierno de López Obrador, ¿qué cree usted? Y la mayoría de la población cree que en los primeros 3 años va a mejorar la economía, va a bajar la corrupción y va a bajar la inseguridad. Si esto no pasa, el gobierno de Andrés Manuel estará en graves problemas, pero no solo el gobierno de Andrés Manuel, nuestra credibilidad ante los partidos políticos, ante los políticos, ante las instituciones, pues se va a ver gravemente mermada. Pero esperemos que eso no pase y que continuemos con un gobierno, o que iniciemos un gobierno que va a mejorar nuestras condiciones de vida y que va a ser un cambio ante todo lo que hemos, pues, pasado en los últimos años. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuidar las percepciones positivas. Es decir, acción genera una buena percepción, pero la percepción es fundamental, la percepción de que se está trabajando, comunicar cada una de las acciones, mantenerse en la agenda, lo que hacía cuando era jefe de gobierno, pues esta agenda en las mañanas que dictaba todo lo que los medios de comunicación decían durante el transcurso del día. Entonces, generar percepciones positivas para, pues, ir ganando tiempo, porque gobernar un país, como ustedes lo saben, pues no es nada fácil, no es algo mágico. Hay mucha corrupción enraizada que no con buenas intenciones va a poder acabarse, y lograr en el mediano plazo los cambios que tanto esperamos en este país. Entonces es básicamente una revisión de lo que ha hecho en estos 8 días y cómo esto puede repetirse en los próximos y generar o mantener este ánimo positivo entre los mexicanos y esta percepción de que Andrés Manuel va a poder con este cargo tan importante que es ser presidente de nuestro país. Muchas gracias, les agradezco mucho su atención. Un agradecimiento especial a la doctora, muchas gracias. Y ahora le vamos a dar la palabra por cuestiones de tiempo. Él se va a retirar 8:30 al doctor John Ackerman. Sí, muchas gracias, hermano. Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Ya se van a aburrir de mí, me invitan demasiado aquí. Un honor estar aquí en la mesa con mis colegas de la UNAM. ¿De la UNAM también? Sí, ¿verdad? Sí, y Josefina y Magdalena, grandes maestras. Es un honor, como siempre, estar con Josefina y Magdalena, con todos aquí en la mesa, pero aquí las gurús de la economía antineoliberal y progresista. Voy a quedarme todo lo que pueda para escucharlos, que de veras es un gran
Mira, voy a limitar los comentarios porque literalmente hace 15 días ya estuvimos aquí, pero fue antes del triunfo, así que sí hay otro sabor. Hoy a victoria, a fiesta, desde luego esas cifras que nos comparte la doctora son reales. Hay un optimismo de repente en este país de que podamos iniciar con la construcción de la democracia. Yo no estoy de acuerdo que esto sea una muestra de la madurez de nuestra democracia, y que, ¡ay, qué envidia! ¡Ay, acá han reconocido su derrota! Esto fue un triunfo popular desde abajo, una masiva levantamiento social que repudia la farsa de la ausencia de una transición democrática de los últimos 20 años. Ahora apenas inicia de nuevo la tarea de generar una verdadera democracia en este país. Hemos estado viviendo desde hace 30 años o más en un espejismo, una simulación institucionalizada que nos quisieron vender la idea de que estábamos avanzando hacia un sistema moderno, en que estábamos avanzando en las libertades económicas y políticas, cuando en realidad nos estaban esclavizando cada día más. Eso que llamaban democracia era una cortina de humo para recubrir el atrincheramiento cada vez más profundo de un autoritarismo de Estado inaceptable. En este último sexenio hemos tenido más presos políticos que cualquier otro país quizás en el mundo. Hemos tenido una represión constante en contra de movimientos sociales, corrupción desbordada. ¿Para qué tenemos que seguir cada semana en este foro? Lo hemos reiterado, ustedes mismos lo han escuchado, y nos queda clarísimo. No podemos permitir que de repente nos vendan la idea de que esto es un progreso natural de las conquistas democráticas de los últimos 30 años. ¡No! Esto es un viraje profundo y tenemos que mantener nuestras expectativas las más altas que pueden, porque justamente el juego, el truco de la primera transición democrática era bajar nuestras expectativas, es decir, mira, la democracia es imperfecta, tenemos que aprender a llevarnos más o menos por ahí, aceptando algunos avances, algunos retrocesos. Obviamente nadie tiene varita mágica, y Andrés Manuel no la tiene, ni nadie aquí, pero si empezamos a reducir nuestras expectativas, nos autoderrotamos nosotros mismos. Andrés Manuel no busca ni quiere reducir expectativas. Es un gran político que está haciendo un trabajo estratégico importante de comunicación, y no creo que lo tenga tan pensado para estratégicamente, le sale natural, pero lo hace bien. Siempre ha sido alguien que no busca la división, siempre le apuesta a la unidad, no busca la violencia, siempre le ha apostado a la paz y las instituciones, pero siempre desde un enfoque de transformación profunda de las coordenadas del poder social. Y para acompañar a Andrés Manuel en ese proyecto, creo que pues, es lo que tenemos que hacer, acompañar críticamente, pero no solamente con la crítica, porque también ya es muy fácil ahí, sí, que X o Y cosas, tampoco, eso es muy fácil. Una participación crítica de acompañamiento a este nuevo gobierno para exigir y hacer valer el compromiso real de una transformación de profundidad del sistema político y económico del país. ¿Cuáles son los aprendizajes básicos de la primera transición fallida? ¿No? Y si se dan cuenta, Andrés no habla de la segunda transición, él habla del cuarto régimen, ¿no? Y esto ya es algo muy importante. No es que ahora sí vayamos a hacer bien esa transición democrática, sino vamos a hacer otra cosa, vamos a generar un nuevo régimen. Pero de todas formas, aprendamos de esa mitología de la transición democrática. Ustedes se acordaron, el libro más reciente se llama El mito de la transición democrática. ¿Cuáles eran algunos errores en que caímos? Pues podemos señalar dos. Para empezar,
Uno es la hiperinstitucionalización del cambio político. Yo no digo hiper, las instituciones son buenas, tenemos muy buenas leyes y las instituciones no tienen que servir, yo no soy anti-institucional. Sin embargo, canalizar los anhelos de cambio y de transformación por la vía de las leyes y las instituciones, o sea, la creación de nuevas instituciones y nuevas leyes, eso pues tuvo cierto éxito en estos años, pero sería un grave error que hay otra vez, yo creo que Andrés lo tiene clarísimo, va a ser reformas legales, pero no podemos cifrar nuestras esperanzas en reformas legales institucionales. Porque ya vemos, creamos organismos autónomos muy bonitos y los captura el sistema. Creamos grandes reformas legales, invertimos años para hacer una gran reforma constitucional y si no cambiamos las coordenadas del poder social real y la relación del gobierno y la sociedad, esas mismas leyes terminan pues simplemente recubriendo una realidad igual de desastrosa que antes. Entonces no podemos cifrar nuestras esperanzas de hoy en las grandes reformas legales, constitucionales o institucionales, sino en la acción política. Y esa es una acción política que ahora, por fortuna, se incluye en gobierno. Estamos ya acostumbrados a acciones políticas. La acción política que estamos acostumbrados desde hace décadas es una acción política en contra del gobierno, ¿no? A partir de la sociedad, a partir de la transformación. Ahora, ese gobierno nos va a acompañar, quizás no siempre de la misma fervor que queremos, pero va a ser parte de esa acción política del gobierno, por supuesto, porque eso es lo que plantea y busca Andrés Manuel. Y él mismo tiene muy claro que su gobierno va a ser un gobierno político, en el mejor sentido de la palabra. Él mismo desprecia este discurso de las políticas públicas, no porque no le gusta la acción pública a favor de resolución de problemas. Él sí es profundamente pragmático. Él busca, desde el primer día de esta semana ha estado en reuniones buscando cuáles son las soluciones a los problemas nacionales. Pero la lógica de las políticas públicas nos encajona en una lógica otra vez hiperinstitucionalizada que encierra y coarta y limita la energía y la pasión social, la participación social de acción política. Entonces eso es un gran reto que tenemos nosotros en este acompañamiento del nuevo gobierno democrático, cómo trabajar juntos, gobierno y social, en una acción política para transformar las coordenadas del poder público y social, acercar el gobierno y la sociedad para empezar, y a partir de esa sinergia generar cambios sociales y no solamente cambios institucionales, para que quede una huella histórica siempre, porque ya hicimos historia. Esas cifras son increíbles. Hicimos historia el 1 de julio. 30 millones de votos. ¿Ustedes saben cuántos habitantes tenía México en la Revolución Mexicana? 15 millones. O sea, el doble de los habitantes en 1910 salieron a votar a favor de un cambio con esperanza. Eso ya de por sí es algo que celebrar y no lo quiero minimizar ni lo más mínimo. Hemos hecho algo muy grande, pero para que este sexenio también deje huella para después, porque no tengo ninguna duda de que en esos 6 años Andrés Manuel como gobierno va a lograr grandes cosas por sí, aunque todos nos fuéramos a nuestras casas y nos dedicáramos a lo nuestro, ya no entregáramos absolutamente la estafeta al gobierno, va a lograr grandes cosas, pero para que estos 6 años también genere un viraje histórico que perdure después, que no nos pase lo de Dilma, lo de Macri, lo de, bueno, estoy mezclando, pero ya saben a qué me refiero, los procesos de reversión política en Argentina, en Brasil y en otras partes de América Latina, en Ecuador, etc. Esto es una tendencia real para que realmente ese sexenio no sea solamente uno de éxitos de un presidente digno que sabe resolver problemas, sino realmente un viraje histórico de procesos sociales. Esto va a depender de escalar la acción política que ya propone y ofrece el gobierno, pero de lo cual nosotros tomamos la mano y participamos directamente. El otro gran reto relacionado, desde luego, pero es otro ámbito de acción, es el partido.
Morena, de la noche a la mañana, se ha convertido en un partido pues hegemónico. Se le van a... Bueno, ahora su presupuesto fue de que el 2018 era como 300 millones y ahora va a ser casi 2.000 millones el año que viene. O sea, se va a aumentar 10 veces el partido político Morena. Políticos son grandes elementos de la modernidad democrática en este mundo. Un partido político lo definía Antonio Gramsci como una pasión organizada, con vocación de poder y de transformación social. Una pasión organizada. Eso es un partido político con un propósito, una ideología, una visión en contacto con la gente que es capaz de acompañar, criticar al gobierno y también movilizar y educar a la población. Esto ha sido una de las grandes fallas, y ahí sí a autocrítica hacia la izquierda la tenemos que hacer, del PRD, del EZ, también de todas las organizaciones de masas generadas desde la izquierda, no han logrado generar esta real articulación ideológica de movilización social. Morena tiene el potencial para hacerlo. Es un movimiento, aunque también tiene riesgo, desde luego, de convertirse en otro PRD. Eso ya es así. Eso ya es, imagínate. No, eso es imposible, ¿no? Es otro contexto, otro líder. Pero sí hay un riesgo de burocratización, hay un riesgo de oportunismo, simplemente es mucho dinero lo que va a caer ahí. Las candidaturas van a ser muy peleadas como la fueron ahorita. Morena tiene que madurarse, es un partido nuevo que en 4 años ha logrado lo que quizás ningún otro partido ha logrado en el mundo en este tiempo. En este momento de colapsos, de paradigmas, Podemos en España no logró su sorpaso, no dejaron atrás al Partido Socialista, hasta que ahora están apoyando a Pedro Sánchez. Su PRD, ¿no? Es como si Morena ahora entrara con la coalición para elegir como presidente de la República a Chucho Ortega, quizás. Bueno, igual Pedro Sánchez no es tan malo, no sé cómo nos gobierna la política española, pero ahí la correlación de fuerzas entre la nueva y la vieja izquierda sigue así. Nosotros en 4 años rebasamos y dejamos en la lona a este viejo partido de decrépito. Entonces, tenemos una gran oportunidad. Hagamos verdadera reflexión. Por ejemplo, ahora en noviembre viene la renovación de todos los cargos de dirección de Morena, todos, todas las presidencias, todos los consejos ejecutivos estatales y federales, y la pelea va a estar muy fuerte porque ya va a ser el gobierno del poder y hay una lógica política, por mucho que se ha limpiado y con esta esperanza sigue ahí. Entonces, Morena tendría que reformar sus estatutos, tendría que generar procesos de formación política real, de toma de decisiones democráticas internas, de transparencia, en fin, tendría que ya madurarse para ser un verdadero partido. Sí, yo no digo que tendría que desvincularse del gobierno, de ninguna manera. Tenemos un gobierno popular, crítico, de avanzada, pero tampoco ser solamente una correa de transmisión o una agencia de colocación de empleos. Claro. Es un gran reto que implica la participación, la exigencia y el involucramiento de todos. Ahora, finalmente, las elecciones del 1 de julio no fueron limpias. Hay un fraude, claro, en Puebla, en Coyoacán, claro, hubo un fraude, claro, en fin, en todo el país hubo fraudes, las mismas prácticas de siempre se cometieron. Lo que pasa es que nuestra participación fue tan abundante que logramos limpiar las manchas del fraude en la mayor parte de los lugares, y es un logro impresionante, pero no es porque realmente tengamos una democracia consolidada. Hace falta implementar reformas legales. Yo, mira, diciéndoles que no canalicen nuestras esperanzas por las reformas legales, pero pues sí hay que ser abogados al final de cuentas, y también generar una verdadera estructura ciudadana de defensa del voto. Van a venir nuevos consejeros
electoral y luego magistrados electorales. Necesitamos realmente abrazar y construir una democracia que funcione y acabar con el clientelismo político, ¿no? Y esto también viene como una labor del gobierno. Los programas sociales, hay unos 6.500 programas sociales, solamente la mitad tienen, por ejemplo, reglas de operación, se manejan de manera absolutamente discrecional y clientelar. Aquí en la Ciudad de México también. Entonces, generar un nuevo espacio para la participación ciudadana y para la democracia tendría que ser un legado clave de este gobierno hacia el futuro. Entonces, y una, quizás ya ahora sí, última pregunta, yo les pregunto a ustedes, ¿todavía tiene sentido hablar de izquierda-derecha? Sí. ¿Se consideran de izquierda ustedes aquí o no? Es una pregunta porque la verdad es que estas coordenadas realmente empiezan a deslavarse. La historia de la humanidad y la historia de la lucha de clases. La historia de la humanidad. La palabra izquierda genera mucha angustia en algunos sectores de la población. Cuando hablas de izquierda, de repente la gente piensa que estás hablando a favor de la división, el conflicto, y cuando lo que pide, exige en todo México es la unión y el trabajo en conjunto. Pues yo creo que tenemos que explorar la posibilidad de generar un discurso de izquierda a partir de la unidad y la regeneración nacional, sin deslavar la izquierda y convertirlo en la socialdemocracia de Castañeda o de Blair o de Clinton, ¿no? Y yo creo que tenemos con qué, yo creo que esto es lo que está haciendo Andrés Manuel. Yo sí lo veo, lo percibo, lo escucho. Sí está articulando eso, aunque él ya no usa la palabra izquierda, en términos de esta comunicación verbal y no verbal, no está usándolo porque esto genera muchas fantasías, pero en el fondo yo sí veo que está buscando esto. Ahí tenemos que acompañarlo y hacer, yo creo que aquí Magdalena y Josefina van a poder decirlo nada más elocuente que yo, pero yo no me lo dejo en la mesa como un pendiente. Yo creo que no podemos perder el discurso, la práctica y la mística de la izquierda, ¿no? Tenemos que lograr compaginarlo con una exigencia absolutamente pacífica, que es lo que es la izquierda. La izquierda no es violenta, los violentos son a otros, al contrario, eso es lo que hemos visto. Entonces, este es un reto ideológico discursivo que tenemos que ir elaborando. Pero bueno, ahí lo dejo, me quedo a escuchar aquí a Magdalena y Josefina, y les agradezco como siempre y a Ángel que no está aquí. Gracias al doctor John Ackerman por esta extraordinaria exposición. Ahora tiene la palabra la doctora Magdalena Galindo. Ella es profesora de la Facultad de Economía de la UNAM, integrante del Centro de Análisis de Coyuntura, Economía, Política y Social, también perteneciente a la máxima casa de estudios. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir, que lo vemos todos, es que efectivamente estas elecciones son un hecho histórico. Y desde mi punto de vista, no porque llegue por primera vez la izquierda al poder, sino fundamentalmente porque por primera vez en el siglo XX y lo que va del XXI, se pudo decir que se cumplió el sufragio efectivo. Esta demanda, levantada por Madero, y que durante 70 años lo que tuvimos también fue una simulación de democracia, porque en última instancia quien elegía al siguiente presidente era el presidente en turno, con algunos grandes electores que no
no voy a extenderme en eso, pero simplemente la votación era una confirmación, una simulación en ese sentido de lo que había decidido el presidente. Y después, en estos últimos 30 años, lo que hemos tenido es la presencia permanente del fraude electoral. Y, por lo tanto, no se había cumplido desde todo el siglo XX y lo que va del XXI esta demanda del sufragio efectivo. Y por lo tanto en eso es donde me parece que se centra en que estas elecciones son un hecho histórico. Por supuesto que no se trata de una dádiva, sino fundamentalmente de un triunfo del pueblo mexicano. Me voy a referir enseguida a esto del pueblo. Pero por lo pronto me voy a referir a las causas del triunfo. En primer lugar, desde luego, es la ira popular, o sea, el hecho de la caída brutal de los niveles de vida de la población en general, de todos los niveles, naturalmente más caída entre los trabajadores y los campesinos, el despojo que han sufrido la población en general con las reformas estructurales, o sea, de condiciones de vida, pero también de derechos en este despojo, por la entrega del país que han realizado los últimos gobiernos, una entrega verdaderamente sin límites a la inversión extranjera, y no solo a esta participación de inversión extranjera en la economía, sino también a la supeditación de los lineamientos del capital financiero internacional, que es quien diseña las reformas estructurales que se han aplicado en el país, y también la supeditación a la política imperial de Estados Unidos, y en casos verdaderamente extremos, como es este grupo, por ejemplo, en contra de Venezuela, en que participa México, hecho que nunca había ocurrido anteriormente. Por otro lado, la inseguridad y la corrupción, o sea, en esta ira popular, por supuesto, juega un papel fundamental la corrupción y la inseguridad, que cuenta, bueno, los millones de la corrupción no los puedo contar, pero sí tenemos 200,000 muertos, que son más que en una guerra regular en cualquier país. O sea, es realmente un caso extremo. 30,000 desaparecidos, por lo menos, que también es un caso extremo. Y en general la represión a todos los movimientos populares y la negativa a siquiera establecer negociaciones. En estos últimos 6 años prácticamente no se abrió negociación con ningún sector popular. Naturalmente, pues eso está es lo que ha provocado la ira popular. Pero además, también el estrangulamiento del mercado interno, que ha significado esta orientación de la economía hacia el exterior, esta supeditación a la inversión extranjera, digamos, exacerbación de la explotación a los trabajadores mexicanos, o sea, campesinos y trabajadores urbanos, ha significado un estrangulamiento del mercado interno. Y ese estrangulamiento del mercado interno ha afectado incluso a la burguesía. O sea, no a los sectores más favorecidos de la burguesía,
pero sí a amplios sectores de la burguesía nacional. Y por eso podemos asegurar que también sectores importantes de la burguesía votaron por López Obrador. Por otro lado, como otra de las causas del triunfo, estaría la crisis de los 3 partidos firmantes del Pacto por México. En el caso del PRI, bueno, pues es evidente que desde la ilegitimidad con que llega al gobierno Peña Nieto, pero además no solo es esa ilegitimidad, sino también que Peña Nieto protegió a un sector absolutamente reducido de los propios priistas. O sea, dedicó fundamentalmente su protección a los priistas del Estado de México, un poquito a los de Hidalgo, y fuera de ahí se rompieron prácticamente incluso los vínculos con las organizaciones corporativas del PRI, que además tiene su propia crisis porque las organizaciones corporativas del PRI se han sustentado durante muchas décadas en controlar el empleo y el salario. Y en las condiciones económicas actuales, donde ni hay empleo y los salarios caen, pues se les han perdido su fuente más importante de poder. O sea, estaban en crisis estas organizaciones corporativas y aparte, pues Peña Nieto prácticamente no tuvo relación con estas organizaciones durante todo el sexenio, y esa es una de las características de la crisis del PRI, de la crisis interna del PRI. En el PAN, pues es evidente que Anaya pasó sobre todo con objeto de hacerse de la candidatura, incluso de los estatutos, también que logró someter al PRD, y digamos en esas condiciones, pues también del mismo modo que muchos priistas no votaron por el PRI, tampoco muchos panistas no votaron por el PAN. El PRD, bueno, ha tenido un proceso de descomposición verdaderamente exagerado, y su sometimiento absoluto al PRI y en particular al presidente Peña Nieto, pues yo nunca le digo presidente, pero bueno. Ahora sí que como López Obrador ya le dice presidente, ya se me pegó. Bueno, incluso con Peña, pues naturalmente dejó al PRD prácticamente hecho pedazos, ¿no? Y por otro lado, también en cuanto a la coyuntura política, pues afortunadamente se dio la confrontación entre el PRI y el PAN. O sea que no salieron unidos, aunque siempre han tenido sus propios candidatos, pero de cualquier modo estaban unidos en contra de López Obrador. Y en esta ocasión, pues, el rompimiento entre ellos los distrajo bastante. Era parte de la estrategia del PRI o de la estrategia de MIT, efectivamente, pues, quitar a Anaya del segundo lugar, porque solo desde el segundo lugar se podía hacer el fraude. Desde el tercero, pues es muy difícil. Y en cambio Anaya, pues no tenía el control de la estructura de poder como para poder hacer el fraude. Entonces, bueno, ahí estuvo el rompimiento entre el PRI y el PAN. La tercera causa que me parece importante también mencionar
es el liderazgo de López Obrador que ha construido a lo largo de varios años, ¿no? Que desde luego pues tiene una enorme importancia y que es una de las causas del triunfo que vivimos el 1 de julio. Otra característica que me parece importante mencionar es que fue efectivamente como lo demandó López Obrador y como se lo concedieron los electores. Hubo carro completo para el Moreno. Solo ese hecho es fundamental porque efectivamente, como yo lo dije, pero eso no tiene importancia, que como lo dijo López Obrador, solo el triunfo contundente podía evitar el fraude electoral. Es solo eso lo que impidió el fraude electoral, porque como lo vimos a lo largo de toda la campaña, ellos estaban apostando al fraude de manera abierta. En esta vez fundamentalmente a través de la compra de votos, y ahí entraron a la compra de votos tanto el PRI como el PAN como el PRD. O sea, todos apostaron al fraude electoral y fue solo la contundencia de la votación lo que impidió que se completara el fraude electoral. Otro hecho de las elecciones que me parece importante mencionar, y aquí me voy a referir justamente a lo que decía al principio, que el protagonista fue el pueblo. Y es una realidad que no habíamos visto en décadas anteriores. O sea, efectivamente lo vimos. Algunos ejemplos son el caso de la manifestación contra el desafuero de López Obrador, que es la manifestación más grande que ha habido en la historia de México, ¿no? Donde justamente ahí sí vimos al pueblo. O sea, lo que quiero decir es que no son el conjunto de organizaciones de izquierda o el conjunto de organizaciones sociales que militan en contra del poder de la burguesía, sino el pueblo. O sea, en esta generalidad. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la manifestación del desafuero, no había contingentes. La gente iba en familia, con sus vecinos, con sus amigos, no con una organización, ¿no? Bueno, esa es una diferencia importante. En el gasolinazo pues vimos lo mismo, o sea, fue el pueblo el que salió y no una organización o muchas organizaciones en particular. Por supuesto que este hecho de que salga el pueblo a votar, en este caso, o antes en las manifestaciones, tiene como antecedente la lucha de todos los sectores sociales. Durante las últimas décadas lo que hemos visto es que prácticamente todos los sectores sociales han protagonizado protestas. O sea, no ha sido una entrega o una sumisión a las políticas neoliberales, sino que ha habido una constante movilización de campesinos, obreros, trabajadores urbanos, estudiantes, docentes, etc. O sea, de todas organizaciones de barrio, protestas por el agua, por las calles, por todo, ¿no?
O sea, veía yo que era, no me acuerdo, un promedio como de 15 manifestaciones diarias en la Ciudad de México. O sea, eso nos dice que hay una insurgencia realmente, pero esta presencia del pueblo tiene lo que podría ser una buena y una mala noticia. O sea, la buena noticia es que la votación en las elecciones en general, bueno, significa una politización general, o sea, una elevación del nivel político de la población. En vez de estar indiferente ante la realidad de México, pues decidió salir a votar para que cambie el país, ¿no? Eso significa una elevación del nivel político del pueblo en general, ¿no? La mala es que es un pueblo desorganizado, o sea, que no está organizado y que en ese sentido, pues esa es la tarea fundamental en este momento, ¿no? Justamente convertir esa insurgencia espontánea, esa manifestación de avance político en el pueblo mismo, en organización que sea capaz de llevar adelante el proceso. Porque hay que decir que hasta el momento no se ha cambiado la correlación de fuerzas. Efectivamente se ganó una batalla fundamental, pero la guerra continúa y no hay un cambio fundamental en la correlación de fuerzas. Y sí se le dio un duro golpe a la oligarquía y sus partidos. O sea, sí es un triunfo importante en ese sentido, en que debilita y lo hemos visto, como digamos, la respuesta de la burguesía y de los propios partidos fue pues tratar de acomodarse a la nueva realidad y a ver si pueden adaptarse, si pueden que no les toquen, conseguir que no les toquen sus intereses. O sea, no es la democracia, no es ningún otro aspecto, no es el bien de México, sino es fundamentalmente que no les toquen sus intereses. Y además porque yo sostengo que el capital financiero es quien tiene la hegemonía, el capital financiero internacional es el que tiene la hegemonía en el interior de México. O sea que en los últimos años ha habido un traslado de la hegemonía desde la fracción financiera de la burguesía nacional hacia la fracción financiera internacional del capital. Y se ve pues en las reformas estructurales, en el sometimiento del país, en la pérdida de soberanía, etc. Y ese capital financiero va a ejercer enormes presiones para que no se cambie la realidad en México, para que no se alteren las reformas estructurales, para que no se alteren las políticas neoliberales, etc. Y finalmente hay que decir que no puede olvidarse la estrategia de lo que se ha llamado los golpes blandos en América Latina. O sea, tenemos el caso de Brasil, desde luego, en donde han conseguido deponer
a la presidenta, el caso de Argentina, en donde han logrado recomponer la correlación de fuerzas a su favor nuevamente, el caso de Venezuela, donde han creado una crisis económica enorme y por lo tanto un retroceso para el gobierno bolivariano, etc. O sea, esa es la estrategia hoy del gran capital financiero internacional y representado en momentos por Estados Unidos, donde tenemos ahora no solo un gobierno fascista, sino además un psicópata en la presidencia, ¿no? Entonces son condiciones muy adversas desde el punto de vista internacional. Eso significa una enorme responsabilidad para las organizaciones sociales, justamente para sí mantener una crítica, o sea, no se trata de dar un apoyo incondicional a López Obrador y su gobierno, pero que esa crítica no constituya el ambiente propicio para estos golpes blandos. Y dicho de otra manera, la lucha debe enfocarse al combate de las fuerzas reaccionarias, a forjar las organizaciones de clase, con o sin Morena, a la lucha ideológica, a denunciar la devastación que han vivido campesinos y trabajadores urbanos, así como el despojo que ha sufrido el país y la pérdida de su soberanía. Gracias a la doctora Magdalena Canijo por esta extraordinaria exposición. Ahora vamos a cederle la palabra a una amiga muy querida del foro. Ella siempre me dice que no le diga doctora, pero yo lo voy a decir otra vez por esta ocasión. Bienvenida, doctora Josefina Morales. Primero, todos estamos de fiesta. Esto para mí me parece que tenemos que decirlo una gran. Del triunfo que hemos logrado. A ver, el micrófono. Perdón, del triunfo que hemos logrado, de cómo llegamos hasta aquí y hacia dónde vamos, ya se han dicho varias cosas muy importantes en esta mesa. Pero yo quisiera resaltar dos fundamentalmente, ¿no? Este es un momento histórico porque es un momento que sintetiza muchas luchas, mucha historia. Andrés Manuel, en el discurso que hizo de cierre en el Estadio Azteca, hizo ese recuento de los últimos 60 años de luchas históricas populares. Desde los 50, los mineros de Nueva Rosita, que les faltó, los estudiantes de la Normal, los maestros y los ferrocarrileros del 59, no voy a repetir todo el discurso, pero hay que no solo acercarnos otra vez a él, sino compartirlo con los jóvenes. Este país, este pueblo, tenemos una gran sensibilidad histórica, pero tenemos que profundizarla. Ya Patti decía que el neoliberalismo en nuestros jóvenes, y no en muchos de nosotros incluso, ha permeado ideológicamente muchísimo. Entonces tenemos que recuperar y entender esa conciencia, esa tradición histórica de lucha de este país que pocos países tienen en América Latina. La guerra de independencia, la guerra de reforma, la revolución mexicana, esas tres grandes transformaciones requieren que las conozcamos muy bien, que volvamos a ella una y otra vez, a recuperar esas demandas, a recuperar cómo se construyó este país a lo largo de más de 150 años de lucha.
Entonces, esto es muy importante que lo profundicemos, que lo multipliquemos con nuestros vecinos, con los círculos de estudio, con nuestras familias, con todos los que conozcamos. Entonces, esta síntesis histórica, sobre todo de los últimos 70 años, de los últimos 30 años, 1988 es un quiebre muy importante en esa recuperación histórica, en ese resurgimiento del cardenismo. Pero también es este quiebre histórico por la derrota que se logró hacer, el golpe tan fuerte del régimen político, que ha sido un golpe muy fuerte, pero tenemos que acabar ese régimen político y construir otro régimen político, otra práctica política. Tenemos que hacerlo entre todos. No es tarea del gobierno de Andrés Manuel, no es la tarea de Andrés Manuel, no es de su gobierno, es de nuestro gobierno que lo tenemos que hacer nuestro, y sobre todo tiene que hacer de nuestra propia práctica social y política. Otro de los hechos muy importantes de este triunfo es el contexto histórico en el que se da, la crisis. La crisis de la que siempre hemos estado hablando en estos foros una y otra vez, en nuestras casas y en todos lados. Una crisis multidimensional, una crisis económica, con gran desigualdad entre las regiones, en los sectores económicos, en los sectores sociales. Es una crisis económica, una crisis política, el resultado de esa crisis política, de esa descomposición del Estado, y recomposición que se ha dado a lo largo de las últimas décadas del neoliberalismo, que ha sido muy fuerte, sobre esa crisis social, con el auge de la economía criminal que atraviesa el tejido social y no se diga el tejido político. Esa crisis civilizatoria de la que hemos hablado en otro momento, de la crisis ambiental, de una crisis que no solo es de nuestro país, es una crisis de la humanidad. México estamos poniendo una muestra, un granito de arena, de mucha arena y de mucho mar en esta gran lucha de la humanidad contra la barbarie del capitalismo en este siglo. Entonces, en esta crisis tan fuerte, es muy importante tomarla en cuenta porque sobre esa crisis, ya no esa crisis política, sino para esta descomposición de ese Estado que tenemos que cambiar ese régimen político. Sobre esa crisis tenemos que construir un nuevo gobierno, una nueva sociedad. Los desafíos son muy grandes. Y esta crisis en los aspectos económicos, nada más una acotación porque no me quiero referir mucho a lo de la crisis económica, ya nos veremos próximamente, no se preocupen, como en 2 meses, para hablar de la nueva política económica. Esta crisis, uno de los elementos son la corrupción. Muchas veces uno piensa, empezando por mí, de que la corrupción no es un elemento moral, no es un elemento ético, bueno, sí puede ser político, pero de pronto pensando en la dimensión económica de la corrupción, de la cual no hay muchas medidas, pero se estima entre el 10 y el 15% del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir eso? Yo tenía un profesor del que siempre besaba, pero el doctor Carrión le decía yo después de mí no sé contar. ¿Qué significa eso? Si pensamos que el presupuesto federal, el presupuesto nacional, es del 22% del Producto Interno Bruto, y la corrupción está entre el 10 y el 15%, más de la mitad del presupuesto, compañeros, que hay que rescatarlo. No se va a poder hacer de un día para el otro, porque además la corrupción está sobre todo entre la política y el gran capital, pero también atraviesa nuestra práctica política social cotidiana, ¿sí? Porque tenemos que, para conseguir un papel, para no sé qué, para que no me cobren una multa, ya no se hace tanto eso, pero ahí estamos muchas veces en esa práctica que tenemos que combatir. Entonces, en esta crisis económica, pero les digo social y política, hemos logrado este gran triunfo popular, como lo caracteriza Magdalena, pero hay una crisis también social. Tenemos un tejido social muy roto. Hoy nos unimos o fuimos juntos y cada quien por su parte, todos juntos fuimos a votar. Pero el tejido social está muy destruido por las políticas neoliberales, por la economía criminal. Entonces tenemos que reconstruir ese tejido social, crear un nuevo tejido social.
Entonces, pero es muy fuerte esta crisis social, política, ambiental, económica a la que nos enfrentamos, a esta barbarie del capitalismo. Entonces, bueno, tenemos eso. En esta crisis del Estado, que es más allá del gobierno, y tuvimos ahí con el neoliberalismo un cambio muy profundo de las fuerzas políticas, del bloque histórico, llamaba Gramsci. Salió, totalmente se destruyó. Y hay un estudio de una compañera que les he dicho algún día, voy a proponer que la inviten para que nos hable de ese estudio, que en esta descomposición y recomposición del Estado durante el neoliberalismo hay 22 personajes del poder que entran y salen del poder y se van a los organismos transnacionales a renegociar la deuda, en el capital financiero, en la embajada norteamericana, aquí y allá, que han estado, digamos, comandando todas las reformas y contrarreformas neoliberales. Entonces tenemos que reconstruir esa práctica política, reconstruir un gobierno y más allá un Estado. Y dos cosas más, nada más, que me interesa mucho remarcar. A partir de estos momentos, algo que tenemos que avanzar es, aparte de profundizar la organización social, popular, darles ese mayor contenido político, una mayor dimensión política, independientemente de que si nos organizamos sí o no en Morena o en otro partido. Pero algo en lo que tenemos el gran desafío es construir la unidad popular. Nosotros no tenemos la unidad popular. Nuestros movimientos sociales van por aquí, por allá y por acullá. ¿Sí? Hay múltiples movimientos sociales que están luchando en este país desde hace más de 40 años. ¿No? De los estudiantes en el territorio X contra la minería, por el agua, por lo que quieran, por todo el país. Pero no estamos realmente unidos en un gran frente popular organizado con un programa común. Tenemos que avanzar a hacer, les digo, de nuestro gobierno que tenga nuestro programa común, de un frente popular de las organizaciones sociales. Construir esa unidad es uno de los grandes desafíos. Y el otro punto que quiero señalar es la importancia de la militancia social y política con la que hemos llegado al triunfo. Empezando por la militancia de los compañeros del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, que empezando, yo siempre que digo Movimiento de Regeneración Nacional, inmediatamente mi referencia inmediata son los Flores Magón, y su movimiento y su revista de regeneración. Pero entonces, ¿por qué? Porque es muy importante, porque con sus círculos de reflexión semanales, en la colonia postal, en la colonia moderna, en cualquier lugar de la Ciudad de México o del país, estuvieron luchando, formándose, conociendo, invitándonos, etcétera, etcétera. Este foro es una muestra de este movimiento social. Este foro en el que nos reunimos los que vienen cada 8 días, que los envidio, ¿no? Entonces es parte de esta movilización popular, de esta militancia popular por entender qué pasa en este país, por entender cómo cambiar el país, por entender, por construir otro mundo que es posible. Entonces esa militancia me interesa mucho que la rescatemos, que la compartamos, y terminando diciendo que con nuestro gobierno tenemos que luchar, tenemos que participar con un movimiento social fuerte, organizado y junto con él y al mismo tiempo independiente, porque eso es muy importante. Sobre todo este país tiene la tradición de organizaciones sociales sometidas al presidente en turno, al partido en turno, al que fuera. No, tenemos que lograr realmente construir una nueva práctica política y estar a la altura de los desafíos que el pueblo todo nos pone sobre la mesa. Muchas gracias.